Bien, lo que voy a hacer ahorita es un repaso de los conceptos básicos de funciones. Para esto voy a tomar algunos ejercicios. Estos son la pregunta 26 del examen nocturno del año pasado. Les dan dos gráficas, dice considere las siguientes representaciones gráficas, de ellas, cuál o cuáles pueden corresponder a la representación gráfica de una función. O sea, cuál de ellas es la gráfica de una función. Eso tiene una manera muy sencilla de comprobarse. ¿Cómo se hace? Ok, ustedes lo único que van a hacer es que van a tomar esa gráfica y van a empezar a trazar líneas verticales. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una línea vertical acá, vean que la gráfica cortó en 2 puntos, pero como están abiertos, ahí no va a haber problema. ¿Qué quiere decir? Ok, la idea es esta. Ustedes van a trazar líneas verticales y si la gráfica la corta en un punto, en un único punto, es función. Pero si la corta en más de 2 puntos, ya no es función. Ahora, ojo aquí. Si yo trazo la línea aquí, bueno, voy a trazarla ahí bien porque se me fue un toquecillo. Si yo trazo la línea acá, ¿en cuántos puntos cortó a la gráfica? En 2. Lo cortó en este punto de acá y en este punto de acá. Con solo eso ya no es función. ¿Ok? Entonces repito, para que sea función tiene que cortar a la gráfica, la línea que yo trazo tiene que cortarla en un solo punto. Veamos la segunda. Trazo una línea acá, cortó en un punto. Trazo una línea acá, solo en un punto. Trazo una línea vertical acá, solo en un punto. No importa cuántas líneas verticales traces, siempre va a cortar en esa gráfica en un solo punto. Entonces esta sí es función. Cuando nos dicen cuáles son funciones, ahí sería solo lados. ¿Ok? Vamos con, ok, esa era esta, ¿verdad? Solo lados. Vamos con la siguiente. Esa es la examen del técnico de este año. Les dan a ustedes dos representaciones de relaciones. La primera es gráfica y la segunda es una tabla. De ellas, cuál o cuáles pueden representar una función. Entonces recordemos que cuando yo tengo una gráfica, ojo, yo no voy a observar ni al eje X ni al eje Y, yo nada más voy a observar el trazo que se hizo, esa es la gráfica. Si yo trazo una línea acá, ¿en cuántos puntos corta? En 2. Si trazo una línea vertical acá, también corta en 2. Con solo que corte en más de un punto, ya esto no es función. Cuando ustedes tienen una relación tabular y les piden saber si es función, también hay una técnica muy sencilla. Simplemente observen los valores de X. ¿Qué hay que observar? Que esos valores de X no se repitan. Entonces, si observamos, tenemos 0, 1, 1, 4 y 9. O sea, se repite el 1, con solo eso ya esto no es función. Entonces, ¿cuáles pueden representar una función? Ninguna. Ojo, no importa que se repitan los valores en la segunda fila, o sea, en Y o en F de X, no importa que se repitan. Es en X que no se pueden repetir, ¿ok? Con solo un valor que esté 2 veces, ya eso no es función. Ahora, ¿por qué no es función? A manera fácil y rápida de recordar, si ustedes en el eje X tienen a 1, vean que a 1 tiene como imagen a menos 1, y 1 tiene como imagen al 1. Recordemos que para que una relación sea función, 1 solo puede relacionarse con un solo elemento del codominio, ¿verdad? Recordemos que en una función tenemos dos conjuntos, el primero es dominio, el segundo es codominio. Uno tendría dos imágenes y eso no puede suceder. En toda función, cada elemento del dominio tendría que tener solo una imagen, ¿verdad? Por eso es que esa proposición es falsa. Dice la 27, la tomé del examen del nocturno del año pasado. Considere las siguientes representaciones simbólicas. Tengo una función f de x igual a x menos 1. Ese es el criterio de la función. Esta función se define de esta manera. Va del conjunto 2, 3 y 4, que va a ser el dominio, al conjunto 1, 2 y 3, que va a ser el codominio. La segunda es una función g de x igual raíz cuadrada de x, ese es el criterio. Aquí se define la función, va de un conjunto que es 0, 1 y 2, que es el dominio, a un conjunto que es 0, 1 y 2, que es el codominio. De ellas, ¿cuál o cuáles corresponden a una función?
Voy a recordarles rápidamente las condiciones para que una relación sea una función. Primero, los elementos del dominio tienen que tener una única imagen, o sea, las imágenes no se repiten. Y en el dominio no pueden sobrar elementos. Entonces, la pregunta dice que cuáles de esas relaciones son funciones. Entonces, vamos a hacer cada una. Ok, vamos a hacer primero la relación F. Vamos entonces con la relación F. Ok, voy a hacerla acá como en un diagramita. Aquí va el dominio y aquí va el codominio. Dice que la función f tiene a 2, a 3 y a 4. Y el criterio es x menos 1. Recordemos que acá están las x y acá están las y, o sea, las imágenes. ¿Cuál sería la imagen de 2? Es que en la x ustedes sustituyan a la x por el 2. Entonces queda, o sea, va a quedar acá 2 menos 1, 1. Hago lo mismo con 3. Sustituyo la x por 3, entonces queda 3 menos 1, 2. Hago lo mismo con cuando x es 4. 4 menos 1, 3. Ojo a lo que quedó en el codominio. Me quedó 1, 2 y 3. Si ustedes observan, es el mismo codominio que aparece acá. Observen que en el dominio no sobraron. Cada elemento del dominio tiene una imagen y el codominio es 1, 2 y 3. Esta sí es una función. Vamos con la G. Igual vamos a hacer acá dominio que son las X, codominio que son las Y. En el dominio dice que tenemos a 0, 1 y 2, entonces vamos a ponerlos por acá y vamos a comprobar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la X por 0, 1 y 2. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la primera raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 2 queda exactamente igual, raíz cuadrada de 2. O sea, aquí no sobraron, en el dominio no sobraron elementos. Cada elemento del dominio tiene una única imagen, pero observen el codominio. Es 0, 1 y raíz de 2. Y aquí dice 0, 1 y 2. O sea, no coincide, entonces esta no es función. Verdadera sería solo la 1. Vamos a hacer un repaso rápido del análisis de las gráficas. Recordemos que el dominio se observa en el eje X de izquierda a derecha, o sea, de aquí para allá. Entonces, si observamos la función en el eje X, ella está empezando en menos 2 y la gráfica se extiende hacia la derecha, o sea, observen esta parte donde ella se extiende. Si en la gráfica, en el eje X va hacia la derecha, va hacia infinito positivo. Entonces, el dominio de esta función va de menos 2, que es lo que está más a la izquierda, que dice que está cerrado, de menos 2 cerrado, vean que aquí está cerrado, hasta infinito positivo, y recuerden que infinito siempre va abierto. Ahora recordemos que el ámbito se ve en el eje Y. Entonces, si vemos el ámbito en el eje Y, tenemos lo siguiente. Ojo, el ámbito siempre se va a ver en el eje Y de abajo hacia arriba. Entonces lo vemos de lo más bajo a lo más alto. El valor más bajo que alcanza la gráfica es menos 4 y ahí dice que está cerrado. Y si nos vamos hacia arriba, observen que ella llega acá, pero al tener esta parte de la gráfica que va hacia arriba, quiere decir que ella va hacia infinito positivo. Entonces el ámbito de esta función va de menos 4 cerrado a infinito positivo. O sea, del punto más bajo, que es menos 4, al punto más alto. Como la flecha va hacia arriba, entonces en el eje Y vamos hacia los positivos, hacia infinito positivo. Vamos a recordar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Cuando una función crece o decrece, se observa siempre en el eje X. O sea, los intervalos para saber dónde una función crece, decrece o es constante, solo se observa con los valores del eje X. Entonces, por ejemplo, podemos observar que esta función está de menos 2 a menos 1. ¿Qué está haciendo la función? Observen acá, decrece. Entonces yo puedo decir que esta función decrece de menos 2 a menos 1. O sea,
lo puedo anotar de esta forma. De menos 2, por lo general se ponen abiertos a menos 1. Pueden venir abiertos o cerrados, ¿verdad? Por lo general casi siempre se colocan abiertos porque yo digo que en ese punto no estoy ni subiendo ni bajando, ¿verdad? Porque es un punto intermedio, pero también pueden aparecer cerrados en el examen de bachillerato, ¿verdad? Ahora, donde la función, por ejemplo, es constante, si ustedes observan la gráfica y ven esta parte, vean que aquí ella no está ni creciendo ni decreciendo. Entonces yo digo que la función va a ser constante de menos 1 a 1. Entonces la respuesta sería constante de menos 1 a 1. Voy a ponerlo abierto, pero también podría parecer cerrado. ¿Por qué? Porque este punto es un punto donde ni subo ni me mantengo. Entonces por lo general se puede mantener también abierto. Y la función crece, donde la función crece, la función, si ustedes observan, está creciendo acá. Entonces ella crece desde 3, porque recuerden que se ve en el eje X, ahí lo voy a cerrar, si quieren también lo pueden dejar abierto, de 3, ¿y hacia dónde va la flecha? En el eje X, hacia infinito positivo. Entonces ella crece de 3 a infinito positivo. ¿Ok? Voy a borrarles ahí porque me quedó mal. De 3 a infinito positivo. Ahora sí. También si ustedes observan en este intervalo de acá, ella decrece. Entonces yo puedo decir que ella decrece de menos 2 a menos 1 y puedo unirle este otro intervalo que va de 1 a 3. Entonces puedo unirle este intervalo de acá porque ahí también ella decrece. Entonces eso sería un poquito para recordar lo de las funciones, cómo analizarlas. Vamos a recordar también cálculo de imágenes, preimágenes. Recuerden que cuando yo tengo un punto, por ejemplo, en esta gráfica yo tengo este punto es menos 2,4. En este caso, esta es la X o el valor en X y ese es el valor en Y. Al valor de X se le va a llamar preimagen. Entonces la X va a ser la preimagen y la Y va a ser la imagen. ¿Ok? Entonces, siempre que me hablen de preimagen es la X, imagen es la Y. Entonces, por ejemplo, si me piden en esta gráfica la imagen de 3, me están pidiendo la imagen, me están pidiendo la Y, quiere decir que 3 es la X. Entonces, en el eje X me ubico con el 3, aquí está en el eje X el 3. ¿Quién es su imagen? ¿Quién es su pareja en Y? Menos 4, entonces la imagen de 3 es menos 4. La siguiente, preimagen de 3, recordemos que la preimagen es la X, entonces necesito la X, ¿de quién? De 3, o sea 3 es la Y, entonces quiere decir que en el eje Y me voy a ubicar en 3 y vamos a ubicar a su preimagen es 6, o sea el valor de X es 6, entonces esa sería la preimagen de 3. Siempre que venga FD y me viene un paréntesis, lo que me piden ahí es una imagen. Siempre lo que viene entre paréntesis es la X. Entonces me piden la imagen de X un medio. Un medio está más o menos por acá, ¿verdad? Entre 0 y 1. La imagen de un medio, ustedes nada más revisen dónde corta la gráfica. La gráfica corta acá. Entonces quiere decir que la imagen de un medio está ahí. La imagen de un medio sería 2, ¿ok? Donde ella corta, ¿dónde cortó? Ok, ella cortó únicamente, la gráfica la cortó acá. Entonces quiere decir que la imagen de un medio es 2. Y la siguiente dice la preimagen de 4. La preimagen es la X y entonces 4 es la Y. En el eje Y me ubico en 4. ¿Y quién es su preimagen? Menos 2. Entonces, menos 2 es el valor que estoy buscando. Cálculo de imágenes y preimágenes. Ojo a lo siguiente entonces. Tengo una función que tiene un criterio. Ese es el criterio de la función. Cuando dicen f de menos 4 es la imagen de menos 4. Es el valor de X. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la imagen de menos 4? De simplemente sustituir la X por menos 4. Entonces tendría que va a ser 3 por,
Ok, ahí sería 3 por x, que es menos 4 menos 6 entre 2, que ahí es por, ¿verdad? Entonces simplemente lo que hay que hacer es sustituir y hacerlo en la calculadora. 3 por menos 4 menos 6 dividido entre 2, eso les va a dar menos 9, entonces quiere decir que la imagen de menos 4 es menos 9, o sea que en un punto yo tendría el punto menos 4, menos 9. Recordemos que X es la preimagen y la imagen es la Y. Ok, lo que averigüé fue la Y. Ahora me piden la preimagen de 7. Ok, quiere decir que necesito averiguar la X y 7 es la Y. Entonces, recordemos una cosa. El criterio dice que es f de x igual 3x menos 6 medios. F de x es lo mismo que y. Y es igual a 3x menos 6 medios. Yo les estoy pidiendo a x cuando y es 7. O sea que si y toma el valor de 7, queda que 7 es igual a 3x menos 6 medios. ¿Qué quedó ahí? Una ecuación. Entonces, ¿qué queda? Resolver esa ecuación. Entonces, vamos a la calculadora y por tiempo, ¿verdad? Y por la idea de aprovechar la calculadora, vamos a hacer esa ecuación en la calculadora. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que 7 es igual, fracción, 3x menos 6 medios, y recuerden que para hacer una ecuación es shift, calc, igual, y ahí ya tenemos el valor de x, pero por lo general cuando da con muchos decimales es mejor dejarlo en fracción, y para pasar eso a fracción era limpiar pantalla con la tecla C. Recuerden que la última respuesta se guardó en ans, entonces le dan ans igual, y es 20 tercios, es la misma respuesta solo que en fracción. Entonces quiere decir que el valor de x es 20 tercios y esa es la preimagen de 7. Una técnica muy sencilla que yo recuerdo que en décimo les había dicho es recordar esto, pies, ¿ok? Cuando lo que debo hacer es calcular una preimagen, entonces voy a hacer una ecuación y cuando es una imagen voy a sustituir. Por ejemplo, en este caso era la imagen de menos 4, entonces nada más sustituí la x por menos 4. Cuando es una preimagen hay que hacer una ecuación. ¿Qué ecuación? Tomo el criterio, que es 3x menos 6 medios, y lo igualo a 7. Y esa ecuación la hacemos en la cálculo, ¿verdad? Una manera fácil ahí de recordar. Pies, preimagen, hago ecuación, imagen, sustituyo. Esa es la pregunta número 37 del examen del técnico de este año. Dice: la siguiente gráfica representa la magnitud de la velocidad en kilómetros por hora de un automóvil que avanza durante un recorrido de 80 minutos. Entonces observemos ahí la gráfica que representa el recorrido. Hay dos variables. Tenemos el tiempo, que es el valor en X, y la magnitud o velocidad, que es el valor en Y. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la magnitud de la velocidad máxima en kilómetros por hora que alcanzó el automóvil? Ahí es simplemente observar la gráfica y ver cuál fue el valor máximo que se alcanzó para magnitud. El valor máximo para magnitud, vean que magnitud está en el eje Y, el punto al que llegó más alto la gráfica fue aquí, ¿verdad? Y está nivelado con 60. Entonces, la respuesta correcta es 60. Y la 27, esta la tomé del examen de convocatoria de este año. Dice lo siguiente, que me sirve como ejemplo. Considere la siguiente representación gráfica de una función f. Entonces vean que tenemos esa gráfica. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. F de 4 es menor que f de 1. F de menos 1 es igual que f de 3. ¿Qué significa f de 4? La imagen de 4. Recuerden que lo de adentro siempre es la x. ¿Ok? Entonces, veamos lo que tenemos. Les decía que lo de adentro siempre es la x. Entonces, yo en el eje x voy a ubicarme en 4. ¿Cuál es la imagen de 4? 1.
¿ok? Entonces tenemos que la imagen de 4 es 1. ¿Será cierto que 1 es menor que f de 1? ¿Cuál es la imagen de 1? Recuerdo que 1 lo ubico en el eje X. La imagen de 1 dice que es, ojo, ven acá lo importante. Si ustedes observan, 1 está nivelado con un puntito abierto y con un puntito cerrado. Cuando hay un punto abierto y un punto cerrado, siempre manda el cerrado. Entonces la imagen de 1 es menos 1. ¿Será cierto que 1 es menor que menos 1? No, ¿verdad? Vamos con la siguiente. La imagen de menos 1. Ok, vamos ahora con la siguiente proposición. La imagen de menos 1. Menos 1 lo ubico en X porque recuerdo que siempre lo que va en paréntesis es X. La imagen de menos 1 es 1. ¿Será cierto que 1 es igual a la imagen de 3? ¿Quién es la imagen de 3? 1. ¿1 es igual a 1? Sí. Entonces, verdaderas, ahí sería solo la 2, la opción D. Esa sería la opción correcta. ¿Ok? Sería esta de acá, solo la 2. ¿De acuerdo? Eso sería un poquito como lo básico de funciones, antes de después ir a repasar lo que es función cuadrática y función lineal, que son las funciones de décima.